Muy bien, señores. Como ustedes sabrán, nosotros ya estamos entrando en la recta final del segundo tema. Es decir, hoy terminamos el segundo tema que tenía que ver con grandes preguntas filosóficas. Dijimos que eran 5, pero en este tema vamos a estudiar solo 3. Ya hemos visto 2. ¿Quién soy? La pregunta del ser, y de dónde vengo, que es la pregunta del origen, la pregunta del pasado. Hoy nos vamos a enfocar en la pregunta del futuro, la pregunta del destino. ¿A dónde voy? Y me gustaría, para que se capte la información en este sentido, que tengamos en consideración que esta es la pregunta más complicada de todas. No porque sea difícil de responder, no, sino porque es la más grotesca, es la pregunta más incómoda, es la pregunta más confrontativa, porque esa pregunta toca uno de los tópicos más desagradables de todos, la muerte. Porque la pregunta a dónde voy no es a dónde voy después que acabe la clase, es a dónde voy después de que muera. Ese es el sentido de esa pregunta. ¿Qué pasa? Que la muerte a nosotros nos causa muchas reacciones variopintas. Es decir, las personas ante el tema de la muerte reaccionan muchas veces de forma distinta. Hay quienes les causa terror hablar de la muerte. No lo puede mencionar un funeral porque exactamente le tiemblan las rodillas y se le pone la piel de gallina. La muerte les causa terror. Hay otros que la muerte le causa inquietud. Inquietud porque no saben qué pasa después. O más que todo, la angustia de tener que perder a un ser querido o de tener que saber que tú te vas a morir. Y por último están los que se resignan ante el hecho de que se van a morir. Las personas sienten un temor irracional hacia el final de la vida y por eso agonizan. Y sin embargo, el pánico que se le siente a la muerte, ¿ustedes no creen que es irracional? Voy a preguntar por qué. ¿Por qué ustedes creen que es irracional tenerle miedo a la muerte? Cuando respondan, pongan su cámara, por favor. Eh, 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 Partiendo de lo que decía Sócrates, era que ¿por qué tenerle miedo a la muerte si es lo que tenemos más seguro? Es decir, sabiendo que estamos vivos, un día vamos para allá. Entonces, partiendo de esa idea, creo que no tendríamos que tenerle miedo, pero era como tú decías, no es solamente la implicación de la muerte, sino es dónde voy después que yo muera. ¿Verdad? Tú has dicho. De hecho, es irracional tenerle miedo a la muerte porque al final de cuentas, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Es lo más seguro que tenemos. Es una consecuencia lógica de nuestra existencia. Vamos a morir. De hecho, yo no sé si ustedes son fanáticos de la literatura tipo Crónicas de Narnia, Señor de los Anillos, esa literatura ambientada en un mundo de fantasía, pero que al mismo tiempo se parece mucho a la realidad. Existe una saga que tiene ese mismo tenor que vemos en las Crónicas de Narnia, en El Señor de los Anillos, y que fue escrita por un novelista británico que se llama George R. Martin. Martin escribió esta saga que se llama Canción de Hielo y Fuego. Canción de Hielo y Fuego es una interesante novela donde te recrea ambientes extraordinarios que hacen guiños históricos a hechos que pasaron de verdad, como por ejemplo la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra durante la Edad Media y otros datos más. Pero lo más importante que hace George Martin en esa saga es crear un idioma, porque las personas viven en unos continentes específicos y se expresan de forma distinta. Y hay un idioma que él creó. Ese es el arte de los novelistas de ese estilo, crear idiomas antiguos. Y él crea un idioma, así como Tolkien creó el idioma élfico y el idioma de los orcos. El señor Martin creó el idioma del Alto Valírico.
Y en el idioma del Alto Valirio hay una expresión que se repite constantemente en esa saga de novelas, que es la siguiente: Valar Morgulis. Valar Morgulis. Valar Morgulis se traduce como todos vamos a morir o todos los hombres van a morir. Y es la despedida que generalmente las personas que han sido entrenadas dentro del arte del lenguaje del Alto Valirio se lo dicen cada vez que se van a despedir de alguien. Es decir, todos vamos a morir. Valar Morgulis sería su adiós. En vez de decir bye bye, nos vemos, adiós, ellos decían Valar Morgulis, como dando a entender que quizás esa sería la última vez que se iban a encontrar. Y ellos estaban muy conscientes de la realidad de que se iban a morir. Asimismo pasa con los romanos. Los romanos tenían una expresión que era la siguiente: memento mori, recuerda que eres mortal, recuerda que somos mortales. Y la idea de estas expresiones era para que nunca nos olvidemos que nos vamos a morir. Por lo tanto, tenerle miedo a la muerte es sinceramente irracional y poco humano. Realmente los seres humanos le temen a la muerte de forma irracional porque verdaderamente dejan de comprender que sus vidas son precisamente mortales. Y es aquí cuando yo tengo que hacer otra pregunta. ¿Por qué las personas sienten ese miedo a la muerte? ¿Por qué? Bueno, hermano Néstor, tal vez porque no saben qué hay más allá de la muerte. Muy Pienso bien. que tal vez es por eso, porque temen a no ser salvos. Por ende, no es a causa de la muerte. Más bien lo que les asusta es lo que hay después de la muerte. Porque lo que hay después de la muerte es ignoto, no se conoce, no se sabe, es misterioso. Y todo lo que es misterioso o luminoso a nosotros nos causa pavor. Porque a nosotros nos gusta tener control de todo, tener control de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Si sentimos que perdemos el control, nos asustamos. Pues bien, ninguno puede controlar la muerte. Ninguno puede controlar lo que hay después porque no lo conoce. Y al no conocerlo, le causa mucho pavor. No es solamente el apego a las cosas materiales lo que hace que la gente agonice. La gente agoniza cuando se va a morir porque está cruzando un portal que no conoce. Y simplemente lo único que puede decir es que como nadie ha venido de allá para decirnos cómo es, entonces no podemos nosotros saber qué hay después. Y eso nos causa terror porque en nuestro fuero interno sabemos que hay algo. Sabemos que existe algo, pero tenemos miedo de lo que sea y por eso a dónde voy se convierte en la pregunta más incómoda. De modo que ante una situación como esa, ¿qué sería lo más seguro para mucha gente? Lo más seguro ante la realidad de que lo que hay después de la muerte es desconocido. ¿Cuál es la opción más segura que mucha gente ha asumido que no es cristiana? Bueno, que no es cristiana, no sé, pero yo lo que, cuando dijiste la opción más segura, a mí me llegó a la mente la apuesta de Pascal. Es decir, Okay. si existe una deidad, yo voy a creer en ella. Si después no existe, mejor que yo me vaya creyendo que sí, después que no me digan que no. Sí, Entonces, esa sería la opción más se segura. pierde más apostando a que no, es cierto. Pero yo creo que la opción Lisbeth más tiene la segura. mano levantada. Lisbeth quiere Lisbeth, hablar. por favor, puedes hablar. Puedes hablar, Lisbeth. Recuerda poner tu Yo creo cámara. que, Claro. yo creo que una de las cosas que el ser humano hace es evitar su realidad. Entonces, evitar pensar en eso, evitar eh, analizar qué hay después de. Y ya, evita. De hecho, dentro de ese mismo rango que tú has mencionado, hay personas que evitan hablar del tema de la muerte. Te van fácilmente a un cumpleaños, pero no te van a un funeral. Yo Ajá. conozco mucha gente así.
que no le guste a los funerales porque ver el cadáver en ese ataúd les recuerda que un día ese cadáver serán ellos. Y por ende evitan ir a la casa del entierro y prefieren mejor ir a la casa del nacimiento, porque para ellos lo que les importa es la vida como tal y no el fin de ella. Esa es una actitud de negación que muchos asumen como la misma actitud del enfermo terminal que niega que está enfermo o que no quiere aceptar su realidad. Lo que ¿Vas a decir pasa algo? es que este tema genera demasiada incertidumbre en nosotros, Ujú. por lo cual perdemos el control de las situaciones. Entonces, no nos gusta y simplemente lo evitamos. No queremos que llegue a nuestra vida por muchísimas otras razones, pero la principal es miedo hacia qué me va a pasar a mí, no hacia cómo va a quedar mi familia. Eso es cierto. Ahí demuestra mucho el egoísmo humano que se ve reflejado en cada circunstancia de crisis. Cada momento crítico revela quiénes realmente somos nosotros. Un ejemplo clásico de ello fue la reciente pandemia. Las personas se mataban por una lata de leche y por un paquete de, de papel sanitario. Olvidándose de las necesidades del prójimo, se enfocaron solamente en las suyas porque en los momentos de crisis es que realmente se descubre quiénes son. ¿Y qué momento más crítico que la muerte? Es en la muerte donde nosotros encontramos la realidad del ser humano, donde se caen las caretas, donde las máscaras se desaparecen, donde se quiebran los disfraces. Y en ese punto, en ese momento, todo lo que diga el que está muriéndose es mucho más valioso. Las pocas palabras que diga en su lecho de muerte son mucho más sinceras que todas las expresiones que haya dicho, que haya hecho, que haya sentenciado, que haya conversado a lo largo de su vida. El canto del cisne es, por así decirlo, el canto más sonoro y más sincero. Eso es tocante ese punto. Sin embargo, hay otros que asumen otra actitud y la asumen todavía en vida. La actitud de negar que exista algo después de la muerte. Esa es la actitud que muchos asumen, es la actitud digna del materialismo. Los materialistas lo que hacen es negar que exista algo después de la muerte. Esa es una actitud que ellos asumen. La otra actitud es entender que lo hay. La actitud que entiende que sí hay algo después de la muerte es la actitud conocida como el espiritualismo. De modo que si ustedes se dan cuenta, hay dos maneras de responder a la pregunta de a dónde voy y son las mismas dos maneras que se utilizan para responder la pregunta de quién soy. O tienes una respuesta materialista a la pregunta de a dónde voy, o tienes una respuesta espiritual a la pregunta del destino. La pregunta del destino implica estas dos respuestas. Me gustaría preguntar, ¿qué entienden ustedes? ¿Cómo se respondería desde una perspectiva material a la pregunta de a dónde voy? Arturo, ¿cómo tú crees que un materialista responde esa pregunta? ¿Cómo tú abordarías o cómo tú entiendes que los materialistas niegan la realidad del destino final después de la muerte? El micrófono, Arturo. Bueno, yo entiendo que la postura de los materialistas con relación a la cuestión hacia dónde van, entiendo que ellos se incrustarían más en entender que todo lo que ellos han, por ejemplo, han conseguido, han creado, han sustentado materialmente hablando, basarían todo sobre esa posición, sobre esa postura. Y no se inclinarían tanto a decir, bueno, no nos interesa saber tanto hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo después de la muerte, si todo lo que he conseguido lo he logrado con el esfuerzo, ¿verdad? Uh-huh. Esa sería más o menos el planteamiento.
Bueno, en cierto sentido, los existencialistas ateos adoptan una visión pesimista de la vida. Y al adoptar una visión pesimista de la vida, ellos responden negando rotundamente la posibilidad de que haya vida después de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú lees, por ejemplo, a Jean-Paul Sartre o en su momento a Albert Camus, vas a descubrir que ambos pensadores, que eran filósofos existencialistas ateos, llegaron a considerar que la vida era absurda. La vida es absurda. De hecho, el término homo absurdus aplicado al ser humano es un concepto sartriano. ¿Y por qué la vida es absurda? Pongámonos a pensar. ¿Cuánta energía se invierte para que un espermatozoide se produzca? Y para que un óvulo se produzca. ¿Cuánta energía se invierte para que ese espermatozoide pueda encontrarse con ese óvulo y fecundarlo? Y después de fecundado y convertido en cigoto, ¿cuánta energía es invertida por la materia para que el óvulo o el cigoto se vuelva mórula, luego bastocito, y después de implantarse en el endometrio o en la pared endometrial del útero, pueda ir formándose por etapas, embrión a feto y de feto a niño? En ese caso, ¿cuánta inversión de energía para producir la vida? Y luego que nace, hay que invertir dinero y energía para que ese niño pueda crecer de manera que se pueda autosustentar. Y luego que se autosustenta, ¿cuánto tiene que gastar para mantenerse vivo? Y después de tanto dinero invertido en educación, en comida, en cuidados, después de tanto dinero invertido, tener que invertir mucho más en la sala de un hospital, gastando lo que te queda para poder seguir respirando un poco más. Y después te mueres. Y toda esa inversión se la comen los gusanos. ¿Qué vida más absurda? Qué tonto es vivir. ¿Para qué vivir? Si no hay nada más allá de esta vida, y si esta vida es todo lo que hay, entonces lamentablemente la vida es absurda. Y por lo tanto, para responder a la pregunta de a dónde voy desde una perspectiva como esa, la respuesta lógica sería: voy al cementerio. Y el muerto con tierra tiene. Ya no hay nada más que buscar, porque al final de cuentas no hay nada más allá. Esa postura es una postura muy pesimista, porque entiende que la vida es absurda y no le ve sentido a la existencia. No tiene razón existir si realmente no hay otra cosa más que esta vida. Y es ahí entonces cuando nosotros podemos, por ejemplo, escuchar desde esta visión materialista a un compositor como Joan Manuel Serrat, que en una canción muy famosa que se llama Mediterráneo, llega a resaltar lo que los materialistas entienden por el destino final del ser humano. El ser humano lo único que va es al cementerio. Al único lugar que va a ir es a la tumba y a la desintegración física después. Cuando los átomos que conforman tu cuerpo se desintegrarán y comenzarán a formar parte del entorno alrededor. Y los átomos que te componían ahora serán parte de la madera del ataúd o de la tierra donde estás enterrado. Pero al final de cuentas, tú desapareces y solamente quedas preservado en las cosas alrededor de lo que antes fue tu cadáver. Por eso en el Mediterráneo, en la última estrofa, Joan Manuel Serrat dice algo como: si un día para mi mal viene a buscarme la parca, que es la muerte, enterrad e empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí, enterradme sin duelo, señores, entre la playa y el cielo. Y luego dice: en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo, y esta es la parte más ilustrativa, mi cuerpo será camino. Le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
La genista es una flor, una rosa de pétalos amarillos. Lo que quiere decir el señor Serrat es que cuando tú te mueres, tu cuerpo se vuelve abono. Y lo único que somos nosotros es abono para que los pinos sean más verdes y las genistas sean más amarillas. ¿Qué les parece esa visión? ¿Qué les parece esa respuesta? Cualquiera puede responder. Bueno, partiendo desde el punto materialista, eh, podríamos decir que es una visión pésima, puesto que si nos vamos por la parte espiritual, nosotros sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, por el hecho de que somos creados por un ser inteligente. Entonces, es totalmente imposible o innegable que una persona inteligente que nos haya creado no haya creado una segunda vida después de. Y si nos basamos en la palabra, sabemos que en la segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista como persona pésimo pensar que nosotros somos abono, por así decirlo. Somos, bueno, si nos vamos en lo que somos, polvo y aliento de vida, vemos que somos un ser viviente. Entonces, ese aliento de vida tiene que ir a algún lugar creado por la persona inteligente que nos destinó, que nos creó. Ok. Lisbeth y después Heidi. No se te escucha. El micrófono, amada. Para mí ese es un pensamiento patético por todas las áreas que lo pueda haber. Sin, ¿qué sentido tiene yo ser un simple átomo? ¿Qué sentido tiene yo luchar por nada o por ser moralmente correcto? O sea, ¿cuál es mi final? ¿Y por qué yo estoy luchando? ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¿Un objeto? ¿Un simple átomo? ¿Qué? ¿Qué impide que yo convierta a mi papá en abono? ¿Qué impide que conviertas a tu papá en abono? Bueno, la relación paterno-filial que tiene sentido cuando se está vivo, pero cuando se está muerto, ¿no? Tal vez te respondería así, un materialista. Pero ¿de qué importa eso? Si no hay Bueno, trascendencia, importa mientras si eso está no vivo. trasciende en la historia, ¿qué importa eso? Mientras está vivo, importa. Ajá. Pero está bien, mientras está vivo, importa. Pero mientras nosotros simplemente vamos a disfrutar de eso mientras estemos vivos. ¿Y por qué nosotros tenemos el anhelo de recordar esa relación filial de nuestro padre? ¿Por qué Porque queremos hacerle un memorial ese recuerdo se y mantiene reunirnos con él en por la el otra hecho de que vida? tú estás vivo. ¿Cómo es? Se mantiene ese recuerdo por el hecho de que tú estás vivo. Muerto tú, el recuerdo se desvanece. Bello, hermoso, precioso lo que tú acabas de decir. ¿Verdad? Por eso enterramos y recordamos a nuestros muertos. ¿Verdad? Bueno, es posible que te responda un materialista de la siguiente manera. Nosotros enterramos los muertos porque preservamos una tradición propia de nuestra herencia cultural. Sin embargo, hay culturas que no entierran a sus muertos, los creman y los desaparecen. Pero aún así perdura su recuerdo y tienen una esperanza, porque ese es el punto. Es la idea de la esperanza. Y la esperanza no es una simple sustancia bioquímica en el cerebro.
Tampoco es una muletilla psicológica, como algunos materialistas dicen. La esperanza es... Un momento. La esperanza es. Eh, La esperanza es una fuerza motora, es algo que impulsa a las sociedades y también algo que prefigura, perdón, que desarrolla nuestra, nuestra personalidad y por si fuera poco, también nuestra conciencia colectiva. Entonces, Ok, muy buen punto. hay elementos de la trascendencia que son necesarias, porque no por nada el ser humano se pregunta a sí mismo, ¿qué hay después de la muerte? El ser humano no vive con una visión del aquí y ahora. Por eso es que el ateísmo no prende, como dicen. El ateísmo nunca ha habido una sociedad netamente ateísta. Siempre hay rebrotes de espiritualidad. Eso Incluso así. se habla de una espiritualidad del ateísmo, leyendo Ujú. uno a André Gómez Pombi, que es un autor ateo. Y se habla de nociones de trascendencia, como decía Karl Jaspers. Eso es así. Vamos a ver, Heidi, ¿quieres decir algo, por favor? Sí, amado. Yo quisiera decir, miren, que lo que en verdad duele de la muerte es lo que pienso, es el recuerdo. Ya, eh, tú recordar a esa persona y no tenerla es lo que más, como que más nos impacta y nos duele. Recientemente perdimos nosotros una persona en común, nuestro hermano Nepomuceno, y nosotros le recordamos, pero más no los vemos. Y cada vez que lo recordamos, ¿qué pasa? Nos duele su recuerdo, pensar, ¿verdad? En los momentos que vivimos. Yo creo que esta canción del Mediterráneo es más que como se opina un recuerdo. Creo que eso fue lo que quiso indicar Juanji. Y la muerte, quiero ser honesta con todos mis compañeros y con todos los que van a ver este video. A mí la muerte por mucho tiempo me causó miedo y todavía puedo decir que la muerte al pensarla y cuando pierdo un ser querido, pienso y eh, me causa dolor obviamente, pero me causa preguntarme yo misma, yo, ¿a dónde voy? Cada vez que muere una persona cerca de mí, yo me hago esa pregunta. Si fuera mi caso, ¿a dónde voy? Y justamente es la pregunta que estamos respondiendo hoy. Y quisiera decir algo, y es que debemos estar y debemos trabajar, ¿verdad? Para esa, para esa ida. La Biblia es clara en esto y hay dos lugares que habla la Biblia sobre esto y es a un eterno sufrimiento, a un estado de descanso. Entonces, yo pienso que la muerte es algo más, igual que el nacimiento de un niño, es tan misterioso la muerte. Muchos nos preguntamos y muchos no tienen la respuesta. ¿Dónde está el alma de ese ser que murió? Incluso muchísimos decimos, no, ese está en el cielo, pero ¿qué te asegura que está en el cielo, Junior? ¿Qué te asegura Bueno, tú que te estás una persona... adelantando, pero vamos a dar la respuesta al final de esta clase. Primero aclaremos lo siguiente. Los materialistas tienen un punto. Nosotros nos desintegramos físicamente y ciertamente nuestro cuerpo va al cementerio. Pero la gran pregunta es, si realmente nosotros somos simple máquina o simple cuerpos, simple espacio físico, o si realmente existe una trascendencia interna. Hasta ahora, el concepto de la trascendencia es imbatible, es incuestionable. Una visión mecanicista del ser humano es impropia y por eso incluso dentro de la literatura atea actualizada se habla de una espiritualidad del ateísmo. Por lo tanto, y esto es importante,
necesario que sepamos que si se corrige nuestra perspectiva del ser, cosa que ya lo explicamos en la primera pregunta, entonces sí se podrá corregir nuestra perspectiva de la dónde voy. Más aún, el mismo Brainy mencionó la pregunta de dónde vengo, ¿verdad? Creo que fue Brainy o Manuel, no recuerdo. Pero la cuestión es que al mencionar, estaban conectando la pregunta de a dónde voy con a dónde vengo. Si somos creados por una causa que trasciende al universo, por supuesto que nuestro destino tiene que ser trascendente. Pero la mejor manera de poder rebatir, entiendo yo, la postura existencialista atea que responde a la pregunta de dónde voy, es en base a dos tópicos principales. El primer tópico ya lo hemos mencionado. La vida sería absurda y no tendría sentido si todo se reduce a esta vida. Nos lleva a una visión pesimista de las cosas y viviríamos amargados siempre, sin esperanza, tal y como mencionó Juan. La segunda opción es mucho más acabada. Y la mencionó en un momento dado uno de ustedes cuando habló de la justicia. No tendría sentido ser justo. No tendría sentido hacer lo correcto. Porque al final de cuentas, si no existe una vida más allá, entonces no hay sentido de justicia. Y lo voy a explicar. La frase que muchos han escuchado como cliché, aquí todo se paga, es una frase falsa. ¿Por qué? Porque supone que las injusticias de esta vida son cobradas en este plano. Y eso no es verdad. Históricamente y en la práctica nosotros descubrimos que hay gente buena que muere mal y gente malvada que muere bien. Un caso clásico es el doctor Mengele, que murió después de haber asesinado y experimentado con personas, con niños en los campos de concentración nazi, siendo uno de estos paradigmas del científico loco, el ángel de la muerte, un tipo que incluso se atrevió, de acuerdo a lo que he escuchado, a tomar gemelos y a cerrarlos por la mitad para pegar la mitad de un gemelo con la otra y crear un mínimo. Ese tipo escapó a los juicios de Nuremberg y murió tranquilamente en un jailón allá en el exilio. La pregunta sería, ¿el doctor Mengele la pagó en esta vida? Y como él, muchísimos más la pagaron en esta vida. El caso de Jack el Destripador, que nunca se supo quién fue. Mató a personas, mató a mujeres, incluso llegó a decir que se había freído el útero de una de ellas para comérselo, y ese tipo nunca fue encontrado. La gran pregunta que uno se hace es, si hay personas que no la pagan en esta vida y mueren tranquilamente, y sabemos que han muerto tranquilamente y bien, entonces no existe la justicia, porque esas personas escaparon al castigo, esas personas vivieron bien, y si murieron bien, habiendo hecho cosas gravísimas de las cuales no se arrepintieron, entonces no hay sentido de justicia en el universo. Pero si es cierto que existe una justicia más allá de este mundo, una justicia ultraterrena, podemos estar seguros de que esas personas no van a escapar a ese castigo. Y que las personas malvadas que escapan a la justicia humana, porque la justicia humana es imperfecta, en ocasiones es limitada y también sobornable, pero se encuentran con una justicia imperecedera, que no se deja sobornar y que dará el castigo merecido al que se lo merece. Inmediatamente nosotros entonces podemos decir, sí, existe coherencia en el cosmos porque hay justicia. La justicia trasciende al plano humano. Y por ende, como existe una justicia más allá de la vida, debe existir una vida más allá de esta. Y es por esa razón que Jean-Paul Sartre, a quien mencioné al principio, antes de morir, confesó en televisión pública que él estaba de nuevo orándole al Dios de su madre. Su mamá era cristiana.
Y Albert Camus, el filósofo que también mencioné, que llegó a negar la idea de que haya vida después de la muerte, Camus, antes de matarse en el accidente automovilístico, la noche anterior al accidente aparatoso que tuvo en Francia, se entrevistó con un sacerdote amigo suyo y le pidió oración, pidió que orara por él. ¿Por qué Sartre y Camus, al final de sus días, decidieron regresar a una visión esperanzadora del destino final que tenemos después de la muerte? ¿Por qué? Porque ni Sartre ni Camus pueden ser tan estúpidos para creerse que el muerto con tierra tiene. De hecho, creer algo así es colocarse en contra de toda la experiencia humana. Les digo por qué. Porque la idea de que existe vida después de la muerte nos acompaña a nosotros desde el principio de los tiempos, desde el amanecer de la historia. Más de 20,000 años atrás, en plena edad de piedra, en la prehistoria, ya las personas tenían nociones de que había vida después de la muerte. El hombre cavernícola que se rascaba las bolas en una caverna tenía nociones de trascendencia. De hecho, cuando nosotros estudiamos el periodo prehistórico, vamos a descubrir dos etapas principales dentro de la prehistoria, que serían el paleolítico y el neolítico. Y el paleolítico a su vez está dividido en varios tipos, y uno de ellos es el paleolítico superior. ¿Qué pasa? Que en el paleolítico superior, que es el más antiguo, de acuerdo a lo que dicen, ya en esa edad de piedra, en plena edad de piedra, nosotros comenzamos a encontrar cementerios. El cementerio más antiguo que se ha descubierto ha sido el de Hortus en Francia. Y en ese cementerio dicen que es el más antiguo, aunque supuestamente el más antiguo está en los Montes Urales, pero vamos a dejar esa cuestión por otro lado. La cuestión es que en Hortus, Francia, se encuentra uno de los cementerios más antiguos, data de 20,000 años, según cálculos. Y en esos cementerios se encontraron restos que se le habían extirpado, los fósiles, que se habían podido fosilizar por causa del clima, de la época en que fueron enterrados, ¿verdad? Esos fósiles, cuando se les desentierra, descubren que les habían extirpado los que los enterraron hace 20,000 años. El hueso que une que le da movilidad a la rodilla, ese hueso que le da movilidad a la rodilla, y le habían también extirpado parte del jugo de ese hueso. Es lo que se encontró. La pregunta sería ¿por qué? Y la respuesta es: tenían miedo a que esos muertos se levantaran otra vez y pudiesen caminar. Por eso le extirpaban la movilidad de las rodillas, lo que supone que el hombre primitivo ya tenía noción de que había vida después de la muerte. En el neolítico aparecen los monumentos funerarios, y los monumentos funerarios incluían también el entierro de la persona con todas sus pertenencias, indicando con ello que esperaban que esa persona disfrutaría de esas pertenencias después de la muerte. Así que la opinión de que hay vida después de la muerte es muy humana, es propia del ser humano. Negar que haya vida después de la muerte es dejar de ser un ser humano. Comenzar a partir de conceptos que llegan a la absurdidez, como ellos mismos lo han dicho. Es absurdo entender que todo acaba en el cementerio. Más aún, no tendría coherencia con el sentido de justicia y no sería coherente con la experiencia humana. Es ahí entonces cuando nosotros comenzamos a introducirnos mejor en el ámbito histórico. Los antiguos egipcios, por ejemplo, tenían una noción de un juicio que se celebraba antes del muerte. El juicio de Osiris, en el que el Ka, que es el término egipcio para el alma, el Ka llega al juicio de Osiris y es colocado en la balanza para que la justicia, que es Maat, le juzgue. Toman el corazón del finado, lo colocan en la balanza. Si las cosas malas que hizo pesan más que las cosas buenas, entonces ese sujeto es lanzado al Tiamat. Y dentro de ese ámbito, el Amit,
que es el monstruo que le espera, el Amit, que es una criatura formidable, con cuerpo de cocodrilo, se come al alma y de esa manera el alma se extingue. El alma del pecador se extingue. Los egipcios creían en la extinción del alma del pecador, que es un concepto que sorprendentemente encontramos hoy en algunos grupos pseudocristianos como los adventistas y los testigos de Jehová, que creen en la extinción del alma, muy parecido a lo que creían los egipcios. Pero el Ka del justo no se extinguía, sino que era llevado, después de haber pesado en la balanza, las cosas buenas pesaban más que las malas, era llevado a los dioses. Y como él iba a vivir con los dioses, necesitaba un sostén para que su Ka pudiese vivir con los dioses. Y el sostén de su Ka era el cuerpo. Por eso los egipcios momificaban a los muertos, porque ellos querían que el cuerpo se preservara, porque pensaban que el Ka volvería otra vez a ese mismo cuerpo para vivir con los dioses. Ese concepto de que el Ka vuelve al cuerpo es lo que nosotros llamamos resurrección, y por lo tanto los egipcios tenían una concepción resurreccionista muy primitiva, pero tenían ese concepto. Y es muy importante que eso se sepa. Los egipcios no creían que los muertos reencarnasen, sino que pensaban que los muertos de los justos volverían otra vez a sus cuerpos mortales, que eran momificados para que se preservaran. ¿Alguna duda respecto a lo que he estado diciendo? ¿Qué les parece? Yo podría decir que independientemente si sea en el 2020 o en el año 3 o antes de Cristo, durante toda la vida el ser humano siempre ha tenido la concepción de que hay algo después de la muerte. Que unos creamos una cosa y que otros crean otra, o por diferentes épocas, creencias o lo que sea, sí. Pero creo que el ser humano siempre ha tenido la concepción de que hay algo más. ¿Y los griegos? Recuérdense que estamos en un taller de filosofía y la filosofía prácticamente tiene un fuerte peso de herencia griega. ¿Qué pensaban los griegos respecto a la vida después de la muerte? Yo quisiera decir algo, y no es de los griegos, sino de Jesucristo. Ok. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesús, Él salía por las calles evangelizando o conquistando a sus discípulos, diciéndole, venid a mí y seréis salvos. ¿Cómo así salvos si yo estoy viva? ¿De qué estamos hablando? Y es un tema meramente espiritual. Salvar nuestra alma, pero ¿hacia dónde va nuestra alma después de la muerte? Son interrogantes que siempre han estado, a lo cual muchos de ellos yo sé que querían buscar respuestas. Bueno, en ese caso, los griegos... Sí, te escuchamos, Lisbeth. ¿Estás ahí? Sí, disculpen. Sí. A lo cual yo sé que ellos querían buscar una respuesta. Y realmente es una respuesta meramente espiritual y por gracia somos salvos porque a Dios le plació extender su mano misericordiosa sobre pecadores que lo que hacían es burlarse de él en nuestras actitudes, nuestros pensamientos y humillar la creación o distorsionar la creación misma de Dios, porque el pecado distorsiona la realidad del hombre, la realidad de que Dios puede salvarnos, rescatarnos. Entonces, el cristianismo da respuesta a estas interrogantes y es muy interesante cómo lo hace desde una perspectiva, desde que Jesús estaba aquí hasta la actualidad. En ese caso, entonces, tú estás diciendo que la distorsión que tenemos
a la respuesta que podemos dar a preguntas que tienen que ver con la trascendencia humana como esta, se debe obviamente a la barrera que el pecado ha colocado en la mente del hombre. Obviamente el pecado hace que el hombre comience a cuestionar la validez de las respuestas a preguntas como ¿a dónde voy? Y en pro de justificar su estilo de vida, entiende que lo mejor es negar que exista algo más allá para no tener que rendirle cuentas a ese algo o alguien. Muy buen punto. Exactamente, porque no queremos ser controlados por ese alguien. Muy buen punto. Ahora, respecto a los griegos tenían una cosmovisión muy clara de a dónde iba uno cuando moría. Pero claro que esa visión cambió. Por ende, se identifican dos etapas a la hora de hablar de la respuesta griega a esta pregunta. La primera etapa es la etapa homérica. Es la más antigua, abarca los siglos 9 al 7 antes de Cristo. Y en esa etapa, los griegos entendían que las personas cuando morían se iban a un lugar donde convivían como sombras y ese lugar se llamaba Hades por el nombre del dios del inframundo que gobernaba ese lugar. Era la tierra de las sombras. Y se llamaba tierra de las sombras no porque fuera oscura, sino porque las almas son sombras. Y al ser sombras, entonces viven en un estado incorpóreo, habiéndose olvidado de quiénes eran hasta que pudiesen probar sangre, porque desde que prueban sangre, en un momento dado pueden recordarse quiénes eran. No hay noción de juicio. Por ejemplo, esta idea que en Egipto aparecía del juicio de Osiris, entre los griegos no existía. O sea, no te juzgaban por tus actos malvados o por tus actos bondadosos. Todos, malos y buenos, generalmente eran colocados en el mismo lugar. Hay quien hablaba de una separación de lugares dentro del Hades y se mencionaba la isla de los felices o el estado feliz donde se colocaban las almas de los sabios. Los sabios iban a ese lugar y la única cosa que te podía separar para mandarte al lugar de los bienaventurados era ser sabio, ser filósofo. Pero después, ya seas guerrero, comerciante, buena gente, buen tipo, mal tipo, todos estaban en el mismo lugar, confluyendo en el mismo espacio. Y si ustedes lo quieren comprobar, bástese leer la Odisea en el capítulo 11, donde vemos a Ulises viajando a la tierra de los muertos para poder contactarse con un amigo que ya había fallecido, ya que necesitaba una información muy importante. Y le pagó al barquero para que lo llevara a la tierra de los muertos. Y allí con una gallina que sacrifica y coloca la sangre en un tazón, logra acercarse a las sombras que se apelotonan en pos de la sangre y el primero que toca y prueba la sangre, en ese momento la sombra adquiere rostro y él puede reconocer quién era esa persona. Entonces, de esa manera es que los griegos en una etapa temprana respondían a la pregunta de dónde voy. Vas al Hades sin importar si fuiste bueno o malo. Lo único que importa es que fueses sabio. Si no fuiste sabio, por más buena gente que seas, estás en el mismo lugar, en la tierra del olvido. Y es mejor, decía Aquiles, que fue una de las sombras que Ulises consultó, un día entre los vivos que 1000 años entre los muertos. Es mejor ser desconocido e ignorado pero vivo a ser un héroe muerto, porque la muerte nivela a todos y todos estamos en la misma condición. Esa es la opinión que tenían los griegos. Pero en la etapa órfica, que fue la etapa del siglo VI o a partir del siglo VI antes de Cristo, cuando comenzaron a aparecer los primeros los filósofos presocráticos, como Pitágoras, ellos comenzaron a tener una noción distinta, especialmente Pitágoras, que viajó a Medio Oriente y llegó a la India, según se cree, donde fue entrenado o iniciado en los misterios del hinduismo. Regresa y comienza a enseñar una versión distinta a la respuesta griega, la versión reencarnacionista, que es la misma que asumió Platón,
en la República. De modo que en la República no, en el Fedón es donde aparece una noción muy parecida, y en el documento donde él está hablando sobre la muerte de Sócrates, en ese documento aparece esa concepción reencarnacionista que Platón coloca en boca de Sócrates. Cuando se va a morir y está viendo la cicuta, una de las cosas que Sócrates habla es del destino después de la muerte, habla de la reencarnación como la posibilidad de que los muertos vayan a un estado en el que vuelvan a regresar en otro cuerpo, otra vez viviendo una nueva vida, pero en otro cuerpo, en otro tiempo y en otro lugar. Esa es la doctrina reencarnacionista. Y la doctrina reencarnacionista, que es propia del hinduismo, enseña que toda la vida está colocada en la rueda del Dharma. El Dharma. El Dharma es la rueda de la vida. Y el Dharma es movido por una energía llamada karma, el karma. Y de acuerdo al karma acumulado, las personas que están insertas en el Dharma, cuando mueren, van a volver otra vez al Dharma, como si fuesen piezas de metal que son atraídas por un imán, el Dharma, y reencarnan en otro cuerpo dependiendo del karma acumulado. Entonces ellos van a reencarnar ya sea en el cuerpo de una persona distinta a ellos o en el cuerpo de un animal o lo que sea, y van a ir reencarnando una y otra vez. Cada vez que mueren, nadie puede escapar a la rueda del Dharma. Y aunque para muchos en Occidente esto suena atractivo, para los hindúes es aterrador, porque el Dharma está lleno de dolor y lo que está indicando es que nadie puede escapar al dolor. Ese en paz descanse no existe en la perspectiva reencarnacionista, porque tú tienes que volver una y otra vez a ese mundo de dolor. Sin importar el karma acumulado, que sea bueno o malo, vas a volver otra vez al mundo de dolor. Y como el dolor ataca a ricos y a pobres, de nada vale que tú reencarnes rico, porque a final de cuentas estás expuesto al mismo sufrimiento. Por lo tanto, el objetivo es lograr escapar del karma. Los hindúes no creen en la posibilidad de que podamos escapar del Dharma, pero existía una segmentación del hinduismo que después se convirtió en el budismo, que sí enseñaba la posibilidad de escapar del Dharma. A través de la meditación trascendental, la práctica del yoga, los ejercicios de respiración y sobre todo la anulación del yo, que es el objetivo de todos estos ejercicios. Anular el yo, suprimir el yo, suprimir el sentimiento, porque cuando el sentimiento se suprime, nada te va a atar al Dharma. ¿Por qué el Dharma es un imán que atrae a las personas cuando mueren? Porque las personas están atadas al Dharma por el sentimiento. Están atadas al Dharma por el amor. El amor los ata, los esclaviza. Porque están apegados al mundo, no se quieren ir del mundo. Cuando se mueren, regresan otra vez. Y lo hacen porque lamentablemente están atados al sentimiento. Pero no saben que eso no es un premio, es un castigo, tener que volver otra vez al mismo mundo de dolor. Así que la solución es suprimir el yo, suprimir el sentimiento. Si logras suprimir el sentimiento y la emoción, cuando te mueras no hay nada que te ate y por lo tanto saltarás al vacío. ¿Y qué es el vacío? El nirvana. El estado de nirvana no es más que eso, el vacío, la no existencia. Alguien me preguntó a mí, ¿qué es el nirvana? Y yo le dije, cierra tus ojos. ¿Y qué ves con los ojos cerrados? Oscuridad. Bueno, eso es el nirvana. La no existencia. Donde no hay ruido, donde no hay belleza, no hay nada. Es simplemente dejar de existir. Esfumarte y no ser jamás. Algo muy parecido a lo que proponen los egipcios, pero los egipcios decían que la extinción era del pecador, del malvado. Los budistas dicen que quien se extingue es el justo.
Y aquí yo pregunto, ¿ustedes creen que esa posibilidad puede abrazar un cristiano, la perspectiva reencarnacionista? ¿Y por qué no? Si su respuesta es negativa. Bueno, yo entiendo que es imposible porque el ser humano es un ser integral, un conjunto de elementos, ¿verdad? Que está, es hecho a imagen, semejanza de Dios único, irrepetible. En cuanto a lo físico, debe de ser un solo momento, una sola creación, porque esto es bíblico. En cuanto al alma, de igual forma, ese cuerpo que está conformado por alma también es única. Entonces, esa vida, muchas experiencias que tiene el ser humano conforman entonces lo que es su vida. De igual forma, entendemos de que nosotros los cristianos podemos dar el verdadero ejemplo de la vida de Jesús, que no habla de reencarnación, sino que habla de resurrección. O sea, Jesucristo en su mismo cuerpo, en su misma esencia, resucitó de los muertos. De igual forma, vemos la parte de la persona de Lázaro. O sea, no es que tú vas a desligar así de simple por el hecho de que sea tu deseo reencarnar como una persona buena o rica, tener ciertas comodidades. No es así de simple, porque ya tú tienes una imagen, ya tú tuviste unas experiencias y tienes un tiempo límite aquí en la tierra. Todo el que nace muere y no necesariamente significa, es muy idealista esa postura de reencarnación y yo quisiera reencarnar en una persona millonaria y que esté llena de lujos y que no tenga que pasar tanto trabajo tal vez como lo que pasó ahora. Sin embargo, mi realidad cristiana me dice todo lo contrario y Cristo me hace vivir conforme, en paz y, por supuesto, en búsqueda de mejoras, pero así de simple no. Ok. Heidi, ¿quieres decir algo? Y luego Manuel. Sí, yo voy a ser breve. Yo primero voy a responder con una pregunta que nos enseñó nuestro maestro Juanji Hernández. Y es preguntarnos, es una pregunta obligatoria. ¿Qué dice la Biblia sobre la reencarnación? Y en verdad la Biblia es muy clara con esto. En Hebreos 10 y algo por ahí, creo, indica que el justo por fe vivirá. Vivirá después de la muerte. Es decir, vivirá no quiere decir que tú te vas a reencarnar. No quiere decir que tú vas a vivir en otro cuerpo. Sin embargo, dice que después de la muerte tú vas a vivir en un estado de descanso. Excúsenme, lo que pasa es que mi perrito, voy a hacer mute. Manuel, ¿quieres decir algo, por favor? Así que como decían ahorita, ya partiendo de que somos creados por un ser inteligente, terminamos diciendo en la conclusión de que el ser humano trasciende más allá de la vida o de lo que vemos como vida. Entonces, en ese sentido, partiendo también de lo que, como decía Heidi, la Biblia no enseña la reencarnación, entonces por eso no hay manera de que un cristiano pueda pegarse a esta postura, más bien establece la resurrección y dejando claro que, como decía el apóstol Pablo, con la resurrección se fundamenta y se cae la fe cristiana. Ok. ¿En cuanto? En este caso, si se llegara ante ustedes una persona que cree en la reencarnación, se necesita tener una respuesta sistemática para responder y refutar ese concepto, porque la reencarnación como constructo es incompatible con el cristianismo. Un cristiano que cree en la reencarnación no ha leído su Biblia. Es lógico. Hebreos 9:27 es un texto muy claro que enfrenta
la doctrina reencarnacionista y la niega de rotundo. Está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Ya, no hay más nada. Ahora, ¿qué sucede con los que no son cristianos y creen que la reencarnación es posible? Si les respondimos al materialista diciendo que la perspectiva material de la pregunta ¿dónde voy? Es irracional, porque nos sumerge en el absurdo y porque niega la posibilidad de la justicia trascendente. De la misma forma, nosotros tenemos que responder la reencarnación. Y la respuesta lógica yo la segmento en 3 bloques. Primero, el reencarnacionismo es una postura relativamente reciente. Mucho más antiguo que el reencarnacionismo es la postura resurreccionista. ¿Por qué? Porque ya la vemos en Egipto y la vemos en el Paleolítico. El hecho de que los muertos, los hombres primitivos, enterraran a sus muertos, suponía que ellos creían que los muertos volverían a ese cuerpo. Por esa razón los enterraban. Porque quien entierra a sus muertos cree que sus muertos volverán o entiende que sus muertos están durmiendo. La idea del muerto durmiente es propia de una visión resurreccionista. Los reencarnacionistas no conservan el cadáver porque ese cadáver ya no sirve. Si vuelve, volverá en otro cuerpo. Y por eso los reencarnacionistas cremaban a sus muertos, más que todo. Los que los enterraban tenían una visión resurreccionista de esa persona. Y más los judeocristianos, que llamaron cementerio a los lugares donde enterraban a sus muertos. Si no lo sabían, la palabra cementerio en latín significa dormitorio. Porque se pensaba que estaban durmiendo. Y nosotros, que hemos heredado del vocabulario de la cultura judeocristiana, todavía llamamos cementerio a los lugares donde están los muertos. Y qué paradoja que un ateo llame cementerio al lugar donde reposan los cadáveres. ¿Por qué? Porque él está confesando sin saber que los muertos no mueren, sino que duermen. Están en un dormitorio. Y eso es importante que se sepa. Ahora bien, es la más antigua, lo que coloca la postura reencarnacionista en una posición más endeble. Lo segundo, la doctrina reencarnacionista, quien la defiende generalmente no la conoce. Hay mucha ignorancia y demasiado idealismo, como alguien destacó, en torno al concepto reencarnacionista, pensándose que el reencarnacionismo es una cosa buena, cuando los que han creído por siglos en esa doctrina entienden que es un problema. Está mal reencarnar. Reencarnar no es algo bueno, es algo malo, porque estás atado al mundo de dolor y por lo tanto una religión construida o un sistema de pensamiento construido sobre la doctrina reencarnacionista es un sistema desesperanzador y peor aún, un sistema que promueve el clasismo. Las castas en la India son un sistema rígido y discriminatorio porque se ha construido la posibilidad de preservar ese sistema gracias a la doctrina reencarnacionista. ¿Qué se le dice a un paria o a uno que nació en una casta inferior? Que él no puede procurar movilizarse a través de su esfuerzo y trabajo a una casta superior, porque él nació para ser de esa casta. Lo que él tiene que esperar es morir y acumular buen karma para subir de casta cuando vuelva de nuevo. El sistema reencarnacionista es un sistema que apalatra la revolución social. Es un sistema nocivo, dañino, perjuicioso para las culturas que lo adoptan. Y peor aún, es un sistema que no promueve la existencia social. Porque si la única posibilidad para escapar del Dharma es la extinción del sentimiento, entonces no hay amor ni hay odio, no hay más que apatía. Son sistemas que degeneran en apatía y eso explica por qué los budistas nunca se han involucrado en acciones sociales. Es decir, desde el budismo, incentivarse la revolución social, de acción social, es impensable. Si hay budistas que lo han hecho es porque lamentablemente han tenido que ir suavizando los lineamientos de su postura y abrazar una cosmovisión más occidentalizada. Y eso es innegable. Por último, quienes adoptan la idea de que han reencarnado porque tienen déjà vu,
no saben que el déjà vu tiene una explicación con base onírica. Por lo tanto, se convierten en puros charlatanes cuando quieren utilizar los déjà vus que tienen base onírica para justificar la posibilidad de la reencarnación. Y eso es fácil de desmontar. Y prácticamente surge de un desconocimiento de lo que la doctrina reencarnacionista explica. Me doy a entender con un ejemplo. Conocí a un muchacho que se llamaba, no es un nombre real, le vamos a poner Cristian para cuidar su reputación. Cristian es un joven de 15 años y Cristian dice que él es un anciano veterano que murió en el 2014. Por lo tanto, él es la reencarnación de un hombre que murió en el 2014. Pero ¿qué pasa? Que en el 2014 ya este joven llamado Cristian estaba vivo. Porque ¿cuántos años hay del 2014 al 2019, que fue cuando yo lo conocí? Cinco años. 5 años. Eso quiere decir que Cristian tenía 10 cuando se murió esta persona que él alude que fue su reencarnación. Cuando Cristian dijo algo así, él estaba mostrando con ello que no conocía la doctrina de reencarnación. Porque se supone que primero muere antes de nacer en otra persona. Pero ya Cristian tenía 10 años cuando murió su supuesto ente reencarnado. Por lo tanto, cuando Cristian comenzó a avalar la idea en torno a esa concepción, demostró que ignoraba la realidad del tema o del dogma reencarnacionista. Así que mucho de lo que se sabe de la reencarnación es obra de puros charlatanes que han dicho que eran una monja del siglo XVI, y hoy se sabe que realmente eran personas que habían estudiado sobre esos personajes o que se los inventaron. En ese caso, la reencarnación no tiene una base muy sólida, que digamos. Y es aquí entonces cuando entramos a la última postura, la postura de la resurrección. Esa postura ha sido avalada por las tres grandes religiones monoteístas, pero de las tres, el judaísmo, el cristianismo y el islam, solo el cristianismo tiene la garantía de que su discurso resurreccionista es verdadero. Solo los cristianos tienen la evidencia. No la tienen los musulmanes ni la tienen los judíos, solo los cristianos. ¿Cuál es esa evidencia que hace que el discurso resurreccionista tenga mayor peso en los cristianos que en judíos y en musulmanes? ¿Alguien la sabe? La resurrección de Jesús. Claro, la resurrección de Cristo. Al principio comencé hablando de aquel que dice que nadie ha venido de allá para decirnos cómo es. Bueno, sí hubo alguien que volvió de entre los muertos. Jesús de Nazaret. El Cristo resucitado es la evidencia de que los muertos no reencarnan, que los muertos resucitan. Y le da validez a la respuesta cristiana, porque solo los cristianos tienen la evidencia de que los muertos resucitan. Cristo resucitó. Ahora, que se fajen con la resurrección de Cristo para demostrar que no pasó. Eso es otro tema. Pero negar la resurrección de Cristo ante la carga de la evidencia, ante la carga de la documentación, ante la carga epigráfica, ante la carga textual y ante la carga testimonial, es como querer tapar el sol con un solo dedo. Imposible e inútil. En ese caso, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña? Ya que la Biblia tiene el peso de la evidencia, que es la resurrección de Cristo. ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos enseña que solamente hay dos destinos. Para los impíos, un destino de separación eterna, un estado de separación eterna de Dios. Y para los justos, para los que fueron redimidos, un estado de eterna unión con Cristo, de eterna unión con Dios, que es el paraíso, el estado de gracia. Los injustos serán atormentados gustando el amargo sabor del estado de ira.
podrán deleitarse eternamente en el estado de gracia. Ahora, ¿están los justos ahora mismo cuando mueren en estado? La respuesta del apóstol Pablo es, y aquí respondo a mi amada Heidi, sí. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que cuando estamos ausentes del cuerpo, en ese preciso instante estamos presentes en el Señor. 2 Corintios. Nosotros estamos presentes en el Señor justamente después de que estamos ausentes del cuerpo. Y por ende, nosotros como cristianos bíblicos no creemos que los muertos están en un estado de reposo hasta que Cristo vuelve y los resucite. No, no creemos eso. Creemos realmente que el Señor nos tiene en su presencia, inmediatamente morimos, tal y como dice 2 Corintios 5:8. Y de hecho, las palabras que Jesús le dijo al ladrón son claras, sin las comas que le han querido agregar. Jesús le dijo al ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la palabra hoy en griego semerón implica la mejor traducción en este mismo instante. Así que, por supuesto que sí, señores, en este mismo instante. Y qué interesante que la palabra semerón viene del sánscrito. Es una herencia que los griegos recibieron del sánscrito, que es el idioma también de donde se procede, o la escritura donde procede el idioma hindú, la escritura hindú. Qué interesante que esta escritura de los hindúes que creen en la reencarnación nos provee el mejor argumento exegético para creer que los muertos están inmediatamente presentes en el Señor cuando cae. Semerón, en este mismo instante estarás conmigo al paraíso. Y yo creo que eso es lo que realmente nos da la nota esperanzadora de todas. Conclusión. Hay dos actitudes que nosotros podemos asumir al creer en la posibilidad de la vida después de la muerte. La primera actitud es la actitud griega de Sócrates, conocida como el oportunismo vital. Sócrates dice, no le tengas miedo a la muerte, porque la muerte es lo más seguro que tienes. Tenle miedo a la vida, porque la vida es insegura. Sin embargo, nosotros como cristianos, a pesar de que podamos acotar positivamente el consejo socrático, creemos mejor en las palabras de Jesús, que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esa pregunta que Jesús le hace a Marta en el contexto de la muerte de Lázaro, es la pregunta que nos hace a todos. ¿Crees esto? Porque si lo crees, bienvenido eres al club de los esperanzados. Bienvenido al club de los que saben en su fuero interno que la muerte no es el fin, sino el inicio. Una ventana que se abre en el espacio y en el tiempo para que podamos acceder a la verdadera vida que Jesús representa. Y cuando vemos esa vida, entendemos que todo lo que experimentamos antes simplemente fue existencia. Fin de la clase. Valoración. Uno de ustedes que dé la valoración de la clase. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les habló el Señor? Bueno, pues violador. No, la clase estuvo muy, muy interesante, de verdad que sí. Y me gustó mucho. Gracias a Dios por la misericordia de Él. He abierto nuestros ojos y por su gracia y su misericordia estamos en su camino, pero para el que no, que va a escuchar este audio, ya sea en YouTube o en cualquier otro lugar, yo le invito a que abra su corazón a Dios. Y de no ser así,
si no quiere acercarse a la Biblia, le invito al consejo de Blaise Pascal, que como él decía, se pierde menos creyendo que hay algo que después que no. Fin. Excelente. Bueno, pues hemos llegado al final de la clase y con ello la grabación puede detenerse, porque ahora voy a pasar a las tareas asignadas.